científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. En los últimos años, El Salvador se ha visto afectado por muchos fenómenos naturales. Inundaciones y sequías han dejado muchas pérdidas humanas y materiales. Pero, ¿cuál es el origen de algunos de estos desastres naturales? Hoy en este programa, conozca las explicaciones científicas de la inestabilidad climática que se experimenta hoy en día. ¿Cuáles zonas del país son más vulnerables ante la presencia de un fenómeno natural? También entérese por qué es importante monitorear el clima para el desarrollo de las actividades cotidianas. Bienvenidos. El clima es uno de los temas medioambientales con mayor atención en este tiempo. Días con temperaturas extremadamente calientes o un periodo con lluvias constantes son señales de la presencia de un fenómeno natural. Las condiciones climáticas actuales son fuente de motivación para el desarrollo de investigaciones científicas. Este es el caso de una especialista en meteorología aplicada, Telma Jiménez, quien desarrolló una investigación junto a otra profesional del área de la física. La investigación que hemos realizado lleva por nombre correlación entre el evento Enos y el clima en El Salvador. Ambas investigadoras percibieron la necesidad de investigar otros fenómenos que podrían estar relacionados con la variabilidad climática que se experimenta hoy en día. Desde hace muchos años se estudia el evento Enos, que está conformado por el fenómeno del Niño y la Niña. Bueno, el fenómeno del Niño y la Niña es un fenómeno que ocurre en el Océano Pacífico y se refiere a cambios principalmente en la temperatura del océano. Cuando las temperaturas del Océano Pacífico tropical son cálidas, se le llama el Niño, y cuando las temperaturas son frías, se llama la Niña. El fenómeno del Niño o fase cálida marca su presencia oceánica a través de un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial. Y en la atmósfera se identifican cambios en los patrones de presión. Antes de 1957, los cambios en la atmósfera y el calentamiento en el océano ecuatorial se visualizaban como fenómenos independientes, aunque luego se cambió de perspectiva. A partir del Año Geofísico Internacional, que fue en 1957, se descubrió esa relación, o sea que se conocían los fenómenos por separado, pero se entendió hasta posteriormente a la información que sacaron durante ese año, que eran un fenómeno único, solo que así es complejo, con dos componentes, atmosférica y oceánica. El nombre de El Niño se debe a pescadores del puerto de Paitá, al norte de Perú. Ellos observaron que las aguas del sistema de corrientes peruanas se calentaba en la época navideña y los peces se desplazaban hacia el sur, debido a una corriente caliente procedente del Golfo de Guayaquil en Ecuador. A esto, los pescadores le dieron el nombre de corriente de El Niño, por su asociación con la época de Navidad y el Niño Jesús. Por ejemplo, el Niño se miraba con un problema de Perú, de pescadores, de artesanos, ¿verdad? Incluso en un momento fue problema para la exportación de guano en Perú, pero no se había entendido la relación entre el Niño y las anomalías climáticas alrededor de todo el mundo, hasta que
se tuvieron a principios de los 70 y principios de los 80 dos de los fenómenos del Niño más vigorosos. Entonces, como que hubo un alerta, ¿verdad?, para los investigadores de todo el mundo de que eso no era una cuestión que era de relevancia solamente para ciertos países, que no eran donde están la gran masa de investigadores. El calentamiento del océano y el cambio en la presión atmosférica genera repercusiones negativas a nivel mundial. La agricultura es un escenario para medir el impacto negativo de este fenómeno. Bueno, la producción agrícola depende de 4 factores primordiales. Por ejemplo, está el suelo, ¿verdad? Está la genética del cultivo, está el manejo, que se le pueda dar también, un buen manejo, pues es muy importante. Y por supuesto, está el clima. Según la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina, el 90% de los desastres naturales están asociados a fenómenos meteorológicos e hidrológicos. El impacto de estos fenómenos también afecta la economía de aquellas familias que dependen de la actividad agrícola, como el caso del señor Mariano López, un agricultor afectado por las inundaciones. El problema es que al desbordarse una borda, sí, el fenómeno es grande, se pierde todo cultivo, lo que es maíz, toditito, palo de fruta, todo se seca, que huerta, plátano, todo eso se muere. Entonces nosotros todo eso ya quedamos asustados para volver a trabajar el siguiente año. Como se ha dado ahorita, por lo menos en las casas no ha habido pérdida, pero los cultivos sí, porque los cultivos están lejos de las casas y eso sí están en las parcelas agrícolas, que allí sí se ha perdido. Otra repercusión es el trastorno en las precipitaciones o lluvias en un determinado lugar. Eso hace, de alguna manera, de que donde normalmente llueve, no llueva. Y donde no llueve, llueva. Eso es lo que pasa eso es la oscilación del sur. Eso es lo que nosotros conocemos que pasa con el Niño. Por otra parte, en algunos lugares también se reflejan pérdidas en la actividad pesquera. Además, las intensas precipitaciones en algunos sitios causan el desbordamiento de las cuencas de los ríos, principalmente los correspondientes a la vertiente del Pacífico, y esto repercute en las personas establecidas en áreas de alto riesgo como orillas de ríos y laderas propensas a deslizamientos. El fenómeno del Niño es un modo de variabilidad climática. La variabilidad climática la referimos justamente a esos fenómenos naturales que suceden en cierto tiempo, como por ejemplo el Niño y la Niña, que se intercalan entre sí, pero los cuales están siendo afectados por el cambio climático, porque lo que estamos viendo es que se están volviendo más frecuentes o se vuelven más intensos. Esos cambios de esos fenómenos de una variabilidad natural está ocurriendo entonces debido al cambio climático. Esta se puede entender a través de la comparación de un año con otro. Hay modos de variabilidad climática que duran 60 días. Hay uno que se llama cuasi bienal, es otro modo de variabilidad climática de casi 2 años. Esta comparación reflejará los periodos donde hubo temperaturas más cálidas, más frías o normales. Según los registros de diferentes institutos especializados en el monitoreo del clima, la fase cálida del ENOS se ha venido registrando año con año aproximadamente desde 1900 hasta la actualidad, ya que el Niño más reciente se registró a partir de los primeros meses de 2010. El Niño más largo que se conoce es el del 90 al 94, que duró 4 años consecutivos, que se caracterizó en el caso de El Salvador porque provocó varios años con sequía. Otra de las fases del evento ENOS es la fase fría. Al volver de la pausa, conozca las características y repercusiones de la fase fría.
El evento Enos tiene una segunda fase, la fase fría o popularmente conocida como la niña. Esta es la contraparte del niño. Y la niña es igualmente un enfriamiento anómalo, es decir, se enfría por debajo del promedio por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo que se ha estipulado, que se considera de que se da ya un enfriamiento sostenido, que es la niña. De acuerdo a la literatura científica, la niña se presenta en 3 y 5 años. Desde 1950 han ocurrido un total de 19 fases frías. La última se registró en 2007, aunque actualmente expertos afirman que otro fenómeno de la niña está en pleno desarrollo. La niña provoca el descenso de las temperaturas y fuertes sequías en algunas zonas costeras del Pacífico. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay una niña ahorita, entonces ellos tienen sequía, que a nosotros nos llueve más, ¿eh? El fenómeno de la niña se caracteriza por condiciones opuestas al fenómeno del niño. Entre estas podemos mencionar: su característica es que aumentan las precipitaciones y también es más probable que se presenten más temporales. También, durante los eventos de la niña, las aguas calientes en el Pacífico ecuatorial se concentran en la región junto a Oceanía, y es sobre esta región donde se desarrolla la nubosidad y las precipitaciones más intensas. La intensidad de una fase fría se clasifica en fuerte, moderada y débil. Según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales, el periodo de duración del fenómeno de la niña en El Salvador no ha sobrepasado de 12 meses. El fenómeno de la niña es más fuerte mientras menor sea su duración, y su mayor impacto en las condiciones meteorológicas se observa en los primeros 6 meses de vida. La niña se presenta con menos frecuencia que el niño, sin embargo, sus consecuencias se perciben en todo el mundo. Por ejemplo, en América Central se presentan condiciones relativamente más húmedas que lo normal, principalmente sobre las zonas costeras del Mar Caribe. Por otra parte, la tercera fase del Enos es la denominada neutra. El Enos tiene 3 fases, digamos. Tiene la fase caliente, que es el niño, la fase fría, que es la niña, y la fase neutra, que es cuando no tenemos ni niño ni niña. De hecho, es lo más frecuente en el tiempo de que tengamos un periodo neutro. Entonces, con respecto a ese periodo, por lo general es que se calcula si es niño o niña. Tanto este fenómeno de la niña como el niño son variaciones en las temperaturas de la superficie del océano, que han existido desde hace muchos años y que continuarán existiendo sin que el hombre pueda interferir. Ante esta situación, el trabajo de los expertos radica en el monitoreo permanente de los diferentes fenómenos que puedan impactar a una determinada región. El niño, por su importancia, se monitorea todo el tiempo. Todo el tiempo se están midiendo la temperatura superficial del mar. Son varios índices que se miden, pero los principales son la temperatura superficial del océano Pacífico y la diferencia de presiones entre esas dos localidades que le mencioné, Tahití y Darwin. Son durante 3 meses, al sacar la media, resulta de que se ha mantenido por 3 meses una anomalía de temperatura positiva, o sea, caliente, eso en el niño. Y si se ha mantenido una anomalía positiva, negativa, perdón, o sea, frío, ¿verdad? Por 3 meses, es una niña. Entonces, poder prever cómo va a ser la época lluviosa, por decir algo, de qué manera nos afecta, entonces eso permitiría tomar acciones que minimizaran los impactos. La presencia de cualquiera de estos dos fenómenos afecta las actividades cotidianas,
pues las precipitaciones en algunos lugares se vuelven más intensas. La estación lluviosa de 2010 en El Salvador se ha caracterizado por ser más intensa que años anteriores, pues la cantidad de lluvia recibida ha superado el promedio de 1.800 milímetros de agua antes de terminar la estación lluviosa. Al volver de la pausa, entérese de la correlación entre el evento Enos y el clima en El Salvador. Cada investigación genera conocimiento nuevo y actualizado, de tal forma que se puedan brindar explicaciones científicas de los diferentes fenómenos que se presentan. En este sentido, la investigación de la licenciada Telma Jiménez ha sido de gran importancia para relacionar el evento Enos y la variabilidad del clima salvadoreño. Digamos que la intención nuestra cuando comenzamos cuando propusimos esta investigación es comenzar a identificar con el fenómeno más importante y más impactante en el clima hasta donde nosotros sabemos, que es el Niño, en la variabilidad climática, comenzar a identificar la posibilidad de encontrar patrones que pudieran ayudarnos a pronosticar, a decir, tenemos un El Niño, entonces es una época donde esperamos de que sea más largo la canícula, o esperamos de que comience a llover en junio, ¿verdad? O en mayo, ¿verdad? Un poquito más antes. Es decir, identificar ese tipo de relaciones que puedan ser utilizadas por las personas en su vida diaria para planificar mejor por la producción y la agricultura. Para realizar esta investigación, fue necesaria la colaboración del Servicio Nacional de Estudios Territoriales, SNET. El SNET proporcionó los registros mensuales de temperatura y precipitaciones de 12 estaciones meteorológicas de El Salvador. Lo primero que hicimos fue buscar a ver si en realidad son para cada una de estas fases diferentes los promedios de la temperatura y de la precipitación en todo el país. Eso nos permite ver si en efecto esto es un impacto durante todo el tiempo que hay niños en todos lugares o es un impacto parcial. Estamos trabajando con lo que es la temperatura promedio, la precipitación, temperatura máxima, pero lo que más hemos estado analizando, porque son datos de muchos años, ¿verdad? Lo que manejamos, solo hemos tomado dos variables que son la temperatura promedio y la precipitación. Al procesar la información se encontraron datos muy importantes en cuanto al crecimiento de la temperatura y la relación con los últimos desastres naturales. Estamos en el umbral de un cambio climático. En los últimos años, los años más calientes en un siglo han sido 1998 y 2005. Es decir, vemos nosotros que hay una tendencia clara al calentamiento. Posiblemente este año pueda llegar a alcanzar a superar el 2005, tal vez falta todavía, ¿verdad? Algunos meses. El calentamiento global es uno de los enemigos de los seres que habitan en este planeta. Sin embargo, los mismos humanos tienen parte de responsabilidad de este cambio climático. El calentamiento global es producto de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entre estos gases está el dióxido de carbono, un gas que es producto de las actividades humanas, como el uso del petróleo. En El Salvador, por ejemplo, el cambio climático está induciendo no solo aumento en el nivel de las temperaturas promedio, sino que está alterando ya el patrón de lluvias. El patrón de lluvia, hoy llueve cada vez más intensamente y más aisladamente, está aumentando el nivel del mar, está aumentando la actividad de vectores que generan, que transmiten enfermedades infecciosas. Y cambio climático está vinculado a epidemias de dengue, a epidemias de cólera, al aumento de la tuberculosis y lo demás. Y el cambio climático está produciendo entonces también afectaciones en la agricultura,
y en general en la biodiversidad. Otro aspecto que se reflejó con este estudio es que el impacto del fenómeno del niño y la niña no es homogéneo en todo el territorio salvadoreño. Hay zonas del país, fíjese, las zonas altas que se ven menos impactadas en su precipitación que el resto. Y curiosamente es la zona oriental la que recibe más efecto de cuando tenemos un niño o una niña. Es bien, o sea, eso en el nivel local, en el nivel geográfico. Un ejemplo del impacto en Oriente fueron los estragos que causó la tormenta tropical Ágata a finales de mayo de 2010. Esta fecha coincide con el periodo en el que se desarrolló el fenómeno del niño más reciente. Caracterizamos al fenómeno Ágata, por ejemplo, en el mes de mayo, como un fenómeno que estaba más relacionado con el fenómeno del niño. De acuerdo a las estadísticas de Protección Civil, la tormenta tropical Ágata en territorio cuscatleco dejó 9 muertos, 2 desaparecidos, 3 lesionados y 8.717 evacuados de lugares de alto riesgo. A fines de mayo, con Ágata, la gente tuvo, aquí cerca, muy cerca de San Miguel, aquí en los suburbios, la gente tuvo el agua a niveles así, en sus casas, ¿verdad? En lugares aquí, por esta zona de la Carriño, inusual para esta época. Muy temprano entró Ágata, entonces de alguna manera tiene relación con estos fenómenos de variabilidad climática. El paso de estos fenómenos dejan repercusiones en la infraestructura y los terrenos agrícolas no están exentos de los daños. Vemos que de alguna manera esto afecta doblemente la agricultura, los cultivos. Y tendríamos que buscar alternativas en el país, ya no podemos seguir esperando a ver qué pasa, ¿verdad? Si me va bien o me va mal, sino que ya irse preparando los agricultores para enfrentar este espacio. Los resultados de este trabajo han motivado a las investigadoras a continuar con el estudio de otros modos de variabilidad climática. Estamos proyectándonos para medir la influencia de las temperaturas de los mares adyacentes y otros modos de variabilidad climática sobre el clima en El Salvador con la finalidad de hacer pronósticos. Los pronósticos estacionales pueden ser de mucha utilidad para la planificación de las actividades agrícolas, comerciales y hasta para las actividades cotidianas. En este momento en que estamos, que es septiembre, entonces nosotros podemos ya esperar que octubre tener una precipitación anómala, incluso un poco septiembre. Si vemos las gráficas vamos a apreciar mejor, ¿verdad? Que ya podemos esperar de que octubre sea más lluvioso de lo normal, ¿verdad? Ya en base a esto, entonces ahí se ve la utilidad. Ante la presencia de un fenómeno natural como el evento Enos, la prevención es lo más indicado para no lamentar más pérdidas humanas y materiales.